Muy buenos días a todas y todos. Es un gusto darles la bienvenida a este espacio y agradecer profundamente su presencia para acompañarnos en esta presentación del informe Tejiendo el Cambio por un trabajo justo para las trabajadoras de artesanía textil en México. Mi nombre es Vero Rodríguez, soy coordinadora de Fundación Avina y tengo el gusto de acompañar también la coordinación de la iniciativa Unidas, Red de Mujeres por el Trabajo Justo. Antes de comenzar, quiero agradecer de forma especial a las mujeres artesanas y a las colectivas que nos acompañan hoy. Incluso no olviden que hay una mesa con productos textiles al fondo. Pero bueno, regresando al informe, este informe pues no habría sido posible sin sus experiencias, sus testimonios, reflexiones y sobre todo sin estos procesos organizativos que se fortalecen desde esta iniciativa y que impulsan estas trabajadoras para defender sus derechos a construir mejores condiciones tanto en sus trabajos pero también en sus vidas. Unidas es una iniciativa que busca promover el trabajo justo en sectores profundamente afectados por la informalidad y por la precarización, fortaleciendo esta apropiación y exigibilidad de los derechos humanos laborales a través de la organización colectiva de las trabajadoras. Esta iniciativa es financiada por la Unión Europea e impulsada por las organizaciones acá presentes, por Oxfam México, por Ethos, Innovación en Políticas Públicas, Prodesc y Fundación Avina, y reúne también las experiencias de trabajadoras de los sectores agrícola, plataformas digitales, indumentaria maquila, indumentaria artesanía y también trabajo del hogar. La investigación que presentaremos el día de hoy es la cuarta de esta apuesta colectiva. Hoy nos acercamos al subsector de la artesanía textil, poniendo en el centro las condiciones laborales, económicas y sociales que enfrentan las mujeres artesanas y las múltiples desigualdades que atraviesan en su trabajo. Hablar de artesanía suele llevarnos a hablar de cultura, de tradición, de identidad, de patrimonio, y todo esto está presente, pero este informe nos invita a mirar también algo que con frecuencia permanece invisible. Detrás de cada prenda, bordado, pieza, hay trabajo, hay tiempo, conocimiento, experiencia y muchas veces, la mayoría de las veces, condiciones de precariedad que deben ser reconocidas y transformadas. La investigación muestra que la precarización de las mujeres artesanas no es un problema aislado, está atravesada por la informalidad, la desigualdad de género, la discriminación y también, por supuesto, la sobrecarga de cuidados, la intermediación abusiva y la limitada protección social. Este informe plantea que avanzar hacia el trabajo justo requiere transformar la manera en que reconocemos, valoramos y protegemos este trabajo todas y todos. Por eso esta presentación combina distintas voces, los hallazgos de la investigación, la experiencia directa y las propuestas de política pública para avanzar a soluciones concretas. Quiero presentar a quienes nos acompañan en el Presidium y harán posible esta conversación en este orden. Brandon Fisher, especialista en inclusión y desarrollo sostenible de Ethos, Innovación en Políticas Públicas, quien nos presentará los principales hallazgos. También nos acompaña Verónica Jiménez Santís, de la Red Binacional de Mujeres Artesanas Niumatat Napahuica. Ella viene desde Chiapas, pero la red tiene un alcance nacional. Blancareli López Méndez, del colectivo Tatic Samuel Ruiz García, de Ocosingo, Chiapas. Ambas nos compartirán sus experiencias, necesidades desde los territorios. Y también tengo el honor de presentar a Mercedes Ramírez, oficial de Análisis e Incidencia en Prodesc, quien presentará las principales recomendaciones derivadas del informe. Tras sus presentaciones y palabras, abriremos un espacio de preguntas y respuestas con cada una de ustedes y hacia el cierre tendremos el honor de contar con Carlos Brown, director de programas de Oxfam México, quien estará a cargo de compartir las conclusiones y reflexiones finales de este espacio que estamos construyendo colectivamente de diálogo para un tema tan importante. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos. Sin más preámbulo, quisiera pasar la palabra a mi compañero Brandon Fisher para que nos presente los principales hallazgos. Brandon, adelante, por favor. Muchas gracias, Verónica. Pues buenos días a todas, todos, todes. Hoy nos da mucho gusto poder compartir con ustedes los principales elementos de este estudio. Se escucha bien, ¿verdad?
Todo bien, ahora sí. ¿Me escuchan bien, verdad? Ok, listo. Pues hoy nos da mucho gusto poder compartir con ustedes los principales elementos de este proyecto de incidencia, en que justo estamos enfocándonos mucho en la cuestión de las condiciones laborales de las mujeres artesanas en México. Aquí el estudio busca visibilizar todas las formas de desigualdad, de violencia y discriminación que enfrentan las mujeres artesanas en toda su diversidad, así como los mecanismos y prácticas que la reproducen. Este estudio parte de un proceso participativo de investigación en que recopilamos datos cualitativos y cuantitativos con varias de las personas aquí presentes para informar recomendaciones concretas de política pública que Mercedes va a compartir más adelante. Cabe destacar, y quisiera de una vez agradecer y reconocer a las artesanas aquí presentes, Verónica, Blanca y también las demás aquí en la audiencia, que pertenecen a las colectivas que participaron en este proceso. Aquí tenemos la Red Binacional, el colectivo Tatic y el colectivo también que no está presente, pero el colectivo Olincali de Baja California, que también participó en, por ejemplo, entrevistas, grupos focales. En este caso también muchas artesanas que acompañan participaron en estos procesos. Entonces justo este proyecto tiene ese espíritu, ¿no?, de escuchar y levantar la voz desde las personas artesanas. El estudio cuenta con 3 enfoques transversales. Primero, el enfoque de género, interseccionalidad y cuidados, en que buscamos justo visibilizar el impacto diferenciado del trabajo de cuidados de niños, niñas, adolescentes y sus implicaciones en cuanto a las trayectorias laborales de las mujeres artesanas. Y al fin y al cabo, la meta principal es contribuir a que los derechos laborales sean una realidad tangible, sostenible y efectiva para las mujeres artesanas en toda su diversidad. En cuanto a la delimitación del sector, de forma muy rápida quisiéramos decir que aquí nos enfocamos en el sector textil dentro de la industria indumentaria, ¿okay? Como por ejemplo nos enfocamos más en lo que es textil y descartamos, por ejemplo, cuero y piel, porque hay otras características que se tratan de otras cuestiones, pues. Pero vamos a hablar de esto puntualmente nada más. Partimos de 3 actividades económicas con base en las clasificaciones oficiales. Tenemos insumos textiles, productos textiles y confección. Y decidimos, desde el inicio del proceso de investigación, decidimos dividir el estudio en 2. Por un lado tenemos maquila textil y confección. El día 23 de julio tuvimos el evento de maquila textil aquí en esta misma sala y pueden ir buscando el estudio correspondiente. Y hoy nos vamos a enfocar más en la cuestión de artesanía textil y fibras vegetales. Entonces, para empezar un poco con el contexto más amplio de qué es el sector de artesanía en México, pues de una vez quisiéramos destacar que sí es una actividad económica de gran valor económico en el país, ¿no? En este caso, el sector de artesanía de forma general, no solamente textil, sino de forma general, aporta el 18% del Producto Interno Bruto del sector cultural en México. Asimismo, concentra aproximadamente 30% del empleo del sector cultural en México también, ¿no? En este caso, justo la artesanía representa la actividad económica más importante en cuestiones económicas del sector cultural en el país, ¿ok? No obstante, y este punto es clavísimo y vamos a verlo de forma transversal en toda la presentación, pero la artesanía sigue siendo reconocida principalmente en su dimensión cultural, desde la política pública y otros lados, mientras las dimensiones laboral y económica quedan invisibilizadas y no reconocidas, limitando su consideración como trabajo productivo con acceso a derechos laborales y acceso a protección social.
¿de acuerdo? Y vamos a ver las implicaciones más adelante, sobre todo en este caso para las mujeres. Muy bien, entonces, ¿quiénes son las mujeres artesanas que también aquí nos acompañan? La artesana es una persona que produce mediante técnicas heredadas de forma comunitaria, de generación en generación, materiales de base textil como huipiles, rebozos, tapetes, cobijas y otros materiales, ¿no? Utilizando técnicas como telar, bordado y otras técnicas, así como la producción utilizando fibras vegetales. ¿Okay? Y aquí cabe destacar que la población indígena y afromexicana tiene una presencia fundamental en el sector, ¿no? En que justo ahí estamos viendo población que reside en contextos atravesados por múltiples desigualdades territoriales, económicas, de género, cuestiones de colonialidad inclusive, ¿de acuerdo? No obstante, en este contexto, la artesanía sostiene economías familiares, sostiene formas comunitarias de vida y sostiene lo que es la transmisión de conocimiento de forma intergeneracional, que es clavísimo. Y aquí también cabe destacar que la mayoría de la población trabaja de forma independiente, en que 63% aproximadamente de la población trabaja por su cuenta, y vamos a verlo más adelante. Aquí estamos viendo las diversas formas en que las artesanas pueden participar en el sector, ¿no? Todas de las cuales están caracterizadas por cierto nivel de informalidad. Aquí empezamos con la producción autónoma para venta directa, que tiene mucho que ver con lo que acabo de decir en cuanto a trabajo independiente, en que la artesana realiza la producción y comercialización de forma independiente, y aquí hay relativamente más control sobre los diseños y los tiempos de producción, ¿de acuerdo? También hay producción por encargo o intermediación, en que las artesanas reciben especificaciones de un tercero que les dice los tiempos, qué tipo de diseños buscan, etc. Y aquí típicamente se realiza un pago de forma, por pieza más bien, o a destajo, ¿de acuerdo? Y hay producción para mercados institucionales o de nicho, en que las artesanas pueden, por ejemplo, participar en circuitos especializados, como han escuchado de esos mercados de comercio justo, de desarrollo. Aquí a veces hay mejores condiciones de comercialización. Hay la producción subordinada, que es quizás la menos común, en que hay, por ejemplo, trabajo en talleres, pero directamente con una persona empleadora que justo establece tiempos, diseños, etc. Y aquí estamos viendo quizás entre lo más informal que se puede en el sector, ahí estamos, ¿no? Y hay una última forma que es la producción híbrida, en que es una mezcla de diversas formas que acabamos de mencionar, que las artesanas suelen adoptar para justo enfrentar, por ejemplo, la cuestión de ingresos que fluctúan en el tiempo. Por lo tanto, hay que justo ¿no? trabajar desde diferentes modalidades para poder tener un ingreso más sostenible. Y de forma transversal existe lo que es la subordinación y subcontratación encubierta, en que existe un tercero. Aquí podemos, por ejemplo, también hablar de intermediación, en que las artesanas producen sí bajo las instrucciones de un tercero, pero a la vez esto no implica un reconocimiento formal del trabajo, y hay una gama de implicaciones que vamos a ver más adelante. Y hay una dimensión territorial muy interesante y muy importante para este sector, en que justo la artesanía representa una expresión fundamental de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos en México, ¿de acuerdo? Al preservar los conocimientos, cosmovisiones y técnicas heredadas otra vez de generación en generación y presentes en la vida comunitaria hoy por hoy, ¿no? Y esta es cuando nos concentramos, por ejemplo, en los estados donde hay mayor nivel de empleo de artesanas. Podemos hablar de los estados que típicamente están ubicados en el centro y sur del país, pero no de forma exclusiva, pero principalmente. Aquí destacamos el Estado de México, Guerrero, Puebla, Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, claro, Jalisco también entra, y en el norte, Baja California, Sonora, Chihuahua,
pero por ahí, ¿de acuerdo? Y en estos territorios resguardan expresiones textiles de alto nivel de diversidad que a la vez son parte fundamental del patrimonio cultural y de la propiedad colectiva de los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Es decir, su propiedad. Y esta relevancia cultural convive con altos niveles de desigualdad, por ejemplo, en contextos de pobreza y limitada infraestructura productiva. La artesanía sigue siendo una fuente importante y fundamental de subsistencia para las comunidades, sobre todo para las mujeres. Y cuando entramos en la cuestión de barreras estructurales, aquí vamos a ver algunos datos importantes que nos destacan que el sector es altamente feminizado y precarizado, ¿no? En que, por ejemplo, de la población total, que en este caso es aproximadamente 771,000 personas, 94% de la población, la gran mayoría, trabaja en condiciones de informalidad. Asimismo, 79% de la población aproximadamente son mujeres, ¿de acuerdo? Y esta informalidad es estructural. ¿Y por qué? Porque tiene que ver con el trabajo en el hogar, las trayectorias laborales intermitentes, ¿no? Que a veces se entra y sale del sector, y a la vez el tema de los ingresos inestables, ¿no? En que a veces ni hay ingresos mensuales que perciben las artesanas. Y esto, una de las principales consecuencias de este nivel de informalidad es la desprotección social, en que cuando hablamos de la población en general, de artesanas y artesanos, solo 4.5% de la población cuenta con acceso a seguridad social. Cuando hablamos de las mujeres artesanas, solamente 2.4% de las artesanas cuentan con seguridad social. Esto se llama desprotección social. Y esta precarización también responde a una falta de reconocimiento del sector, en que persiste la percepción de la artesanía como una actividad complementaria, según que se realiza en su tiempo libre, ¿no? A la vez hay una limitada valoración de la autoría de las artesanas y del aporte económico de las mismas, ¿de acuerdo? Entonces, estas son condiciones más estructurales que aportan mucho a esta cuestión de informalidad. Y un poco de café. Para ir profundizando en esta cuestión de feminización y sus implicaciones, queremos destacar algunos datos desagregados por sexo. Aquí, en cuanto a los ingresos, las mujeres perciben un ingreso mensual de aproximadamente 3.700 pesos mexicanos frente a, en el caso de los hombres, 7.400 pesos mexicanos. Esto es la mitad, efectivamente, ¿no? Y a la vez, casi 97% de las artesanas trabajan en el empleo informal frente a 84% de los hombres. Entonces, en la diapo anterior, vimos la cifra más general, pues aquí, del 94% que trabajan en condiciones de informalidad. No obstante, cuando vamos a la cuestión de desagregación, vemos que efectivamente las mujeres enfrentan más condiciones de informalidad, ¿de acuerdo? Y a 80%, por ejemplo, de las artesanas trabajan en las empresas sin establecimiento, es decir, trabajo del hogar, frente al 49% en el caso de los hombres. Y en el caso de los hombres también suelen tener más acceso a posiciones de supervisión, es decir, mayor nivel de remuneración y toma de decisiones, ¿de acuerdo? Con 67% de las posiciones de toma de decisión que están ocupadas por hombres en este momento. Y esta segregación de género se refleja también en los perfiles, ¿no? de producción, en que los hombres suelen producir utilizando cuero y piel, ahí sí, y fibras vegetales, mientras las mujeres trabajan utilizando, más bien enfocándose en actividades que requieren movimientos más repetitivos, es decir, mayor nivel de desgaste físico, como son bordadoras,
costureras, sastres, confeccionadoras de prendas de vestir, ¿no? Entonces ahí es la diferencia en cuanto a los perfiles. Cuando entramos aún más en esta cuestión de desprotección social, podemos ver que es prácticamente inexistente la cobertura de seguridad social en el caso de las mujeres, hablando de vivienda, pensiones, atención médica y los demás ejes de seguridad social. Aquí también es clave destacar que es 5 veces más común que un artesano cuente con acceso a seguridad social que una mujer artesana, aunque las mujeres son la mayoría de la población, ¿de acuerdo? Y esto también responde al hecho de que los esquemas institucionales, por ejemplo, de afiliación al IMSS y lo demás, no necesariamente están adecuados a la realidad del sector, ¿no? A las trayectorias laborales intermitentes, la producción comunitaria de las obras, etc. Y esto efectivamente resulta en una exclusión institucional que profundiza las condiciones de vulnerabilidad hasta la vejez, sobre todo en épocas de como enfermedad y emergencia y lo demás, ¿no? Aquí estamos viendo ese nivel de exclusión institucional. No obstante, sí existe una modalidad de afiliación ante el IMSS de forma independiente, y quizás aquí es la forma más común, ni siquiera común, perdón, es la forma en que las mujeres artesanas pueden acceder a la seguridad social, ¿de acuerdo? Típicamente, la afiliación independiente. No obstante, esto sigue siendo limitada la afiliación, ¿de acuerdo? Cabe destacar en esta gráfica estamos viendo la población de artesanas y artesanos de forma general, no solamente textiles, ¿de acuerdo? Y en este periodo reportado, a partir de una solicitud de información que lanzamos al IMSS, justo entre 2022 y 2025, observamos que hay un aumento, ¿sí? De 3.000 a 32.000 personas afiliadas de forma independiente, pero esto no necesariamente refleja una afiliación generalizada en el sector, sobre todo cuando consideramos el ámbito textil y las mujeres, ¿de acuerdo? Y esto se ve muy evidentemente en la gráfica también, en que en el año 2025 pueden observar en la parte de rosa, en comparación con el color azul clarito, que solamente 20% de las personas afiliadas de forma independiente son mujeres, aunque otra vez son la mayoría del sector, ¿de acuerdo? Y en términos cualitativos, también se puede ver la cuestión de informalidad. Aquí queremos destacar ciertos ejes para después profundizar más. Aquí hemos hablado un poco de la autonomía precarizada y la subordinación encubierta, en que hay trabajo sin derechos, sin protección social. Hay la cuestión de desvaloración del trabajo, en que los precios y pagos no responden al valor real de la artesanía, ¿no? Pero a la vez hay una dependencia en mercados inestables, por ejemplo, en que los ingresos dependen completamente a veces en factores externos, como temporadas de turismo, ¿no? También la cuestión de intermediación abusiva, en que el valor económico que se recibe queda en las manos de terceros o intermediarios y fuera de las manos de las mismas comunidades artesanas. Y la cuestión de extractivismo cultural, en la forma de plagio, tal cual, y apropiación cultural, ¿no? Y vamos a ver esto aquí. Justo, resultados más bien principales de esto son diversas formas de violencia de carácter estructural, de carácter cultural y económica, ¿no? Y la cuestión de desigualdad, ¿ok? Cuando regresamos a este punto de apropiación cultural, y vamos a escucharlo también de las artesanas aquí presentes, la apropiación cultural en este caso es muy común, desafortunadamente, implica el uso no debido o indebido de obras y diseños, iconografías, como es la palabra que entiendo que también se utiliza, sin autorización, sin reconocimiento y sin compensación. Estos tres. A la vez, hay una protección del producto cultural por encima de la persona que lo produce y sus derechos, ¿no?
Hay una imposición de precios y regateo de forma sistémica que limita de forma estructural el acceso a una remuneración digna, y hay el traslado de los riesgos y costos de producción y comercialización hacia las artesanas. En el contexto de población indígena, que otra vez es la gran mayoría de la población de artesanas, enfrentamos justo barreras, o más bien enfrentan barreras asociadas con el uso de lengua, ¿no? Y el aislamiento geográfico, en que no pueden acceder a las instituciones públicas, los servicios que brindan, etc. Y estos obstáculos institucionales efectivamente obstaculizan, dificultan, por no decir obstáculo dos veces, el acceso a derechos, servicios de forma pues, recurrente, ¿no? De forma sistémica. Aquí, regresando al tema de los cuidados, como mencionamos al inicio, es un enfoque transversal en el estudio en que buscamos entender, visibilizar la carga desproporcionada de los cuidados de niños y niñas, en el caso de las mujeres. Aquí, en este sector, se profundiza todavía más esa crisis de cuidados. ¿Y por qué? Porque se realiza la producción de artesanía en el mismo lugar, aquí, hablando del hogar, que el trabajo reproductivo de cuidados, ¿no? Es decir, como en el mismo espacio se está realizando ambos tipos de trabajo. Asimismo, hay trabajo doméstico, hay trabajo comunitario que realizan las mujeres, por ejemplo, la cosecha en la milpa y otros tipos de como trabajo en comunidad, que a veces aportan a triples jornadas laborales o más, inclusive, ¿no? Cuando vemos los datos, aproximadamente 57 horas semanales de las mujeres en promedio están dedicadas a los cuidados, frente a 38.5 horas en el caso de los hombres, ¿no? Mucho más. Y cuando vemos esa cifra de 57 horas semanales de las mujeres, esto es clave, es 44% más del promedio nacional de lo que las mujeres dedican a los cuidados en México. ¿De acuerdo? Entonces, el mensaje clave aquí es cualquier política pública que busque mejorar el acceso a los derechos laborales, sí o sí, también necesita atender a esta cuestión de cuidados. Y frente a las dificultades, por ejemplo, en el acceso a las instituciones públicas, etc., las comunidades de artesanas han aterrizado ciertas estrategias. Estos son algunos ejemplos nada más. Las redes comunitarias de cuidado, por ejemplo, en que las familias y comunidades de artesanas organizan de forma colectiva la atención a niños, niñas y otras personas dependientes, sobre todo en épocas de alta carga laboral. También aquí tenemos presentes varias colectivas, también el acompañamiento de colectivas, cooperativas y otros tipos de organización colectiva que brindan acompañamiento a las artesanas, por ejemplo, impulsan la autonomía económica, el fomento de liderazgos comunitarios y brindan alternativas a la intermediación abusiva. Hay en esa misma línea la comercialización colectiva, que también las mismas colectivas aportan, que brinda mayor nivel de acceso a los mercados y acompaña la negociación de los precios. Y los mecanismos territoriales de apoyo, por ejemplo, desde organizaciones de la sociedad civil de base y redes territoriales que justo brindan, por ejemplo, acompañamiento psicológico, acompañamiento legal, jurídico, y brindan acompañamiento en la cuestión de fortalecimiento organizativo, todo esto respondiendo más a la realidad territorial. Y con esto quiero cerrar un poco hablando de la visión más amplia de política pública que quisiéramos plantear aquí, que es muy particular para este sector y difiere un poco de los demás sectores que trabajamos en Unidas. Que aquí quisiéramos plantear que la política pública debería servir como puente colectivo. Es decir, aquí la política pública puede fortalecer, acompañar, replicar y escalar todos estos mecanismos ya existentes en comunidad, ¿no? Desde las mismas instituciones públicas, en vez de replicarlos. ¿Okay? Es decir, sostener ese trabajo que ya está realizando la misma comunidad.
Aquí algunos ejemplos son financiar colectivas y cooperativas, lo que acabamos de mencionar, mediante programas de fortalecimiento organizativo, comercialización justa, pero ya con fondos más directos a las colectivas y cooperativas que ya están haciendo la chamba y muy bien. También se puede impulsar modelos de cuidado que, pues en este caso sí vienen desde la comunidad, ¿no? Otra vez, hay una organización colectiva de los cuidados en muchas de las comunidades que vimos, por ejemplo, en Chiapas, en Puebla. Pero esto se puede articular mejor con los sistemas públicos de educación y de salud, ¿no? Esto es una gran oportunidad, trabajando desde el territorio con el acompañamiento del Estado. Aquí también se puede impulsar y establecer brigadas móviles de salud, de afiliación ante el IMSS, en justo lenguas indígenas también, ¿no? Para llegar a las comunidades en vez de esperar que las comunidades lleguen a las instituciones, que otra vez aislamiento geográfico lo prohíbe o lo dificulta, y adecuar esquemas de capacitación, asistencia técnica con enfoque intercultural, que justo asegure un respeto de las personas que pertenecen que asegura el respeto de pueblos y comunidades indígenas y sus cosmovisiones y formas de pensar. Entonces, todos estos son ejemplos nada más de cómo podemos hablar de una respuesta de política pública que parte desde el territorio, ¿no? Tiene enfoque territorial, tiene enfoque intercultural, y justo busca respaldar y sostener, en este caso, el trabajo de las artesanas y las comunidades donde viven, ¿no? Donde viven las artesanas. Entonces, con esto quisiera ir cerrando, agradecerles, y voy a ceder la voz a primero Verónica Jiménez Santis, de la Red Binacional, y posteriormente a Blanca Arely López, de Colectivo Táctic, para que nos puedan compartir sus reflexiones desde su propia experiencia y también el acompañamiento que han brindado a las artesanas. Muchas gracias. Hola. Ya. Es que lo apagué. Buenos días, un gusto estar por acá. Mi nombre es Verónica Jiménez, soy una artesana en una comunidad de los Altos de Chiapas. Pues les voy a compartir un poco de mi experiencia de ser una artesana. Bueno, yo aprendí a tejer con mi mamá cuando yo tenía entre 12 y 13 años. Entonces, por eso me considero artesana, porque pues, aprendí desde chiquita. Bueno, en mi casa el telar no solo era una tradición, también era una forma de sostener a la familia. Mi mamá nos sacó adelante con su trabajo y al mismo tiempo me enseñó pues, los conocimientos básicos que provenían también de otras mujeres, porque estos conocimientos pues, se va transmitiendo de generación en generación. Pues estos conocimientos básicos pues, sería prácticamente pues, cómo contar los hilos, cómo aplicar las técnicas y qué significan las iconografías. Pues también desde la elaboración de las iconografías, porque pues no es cosa fácil, son cuestiones matemáticas las iconografías. Bueno, yo empecé lo básico, pero después quise aprender más, busqué a otra artesana para aprender los brocados e iconografías, porque mi mamá pues no lo dominaba pues todo, entonces pues yo tuve que buscar otras maestras también, como para que me enseñaran lo más complejo, ¿no? Con el tiempo empecé a crear mis propios diseños, modificando algunos detalles, obviamente no perdiendo lo básico. También en 2018 y 2020 empecé a pasar algunas iconografías en Excel,
pues descubrí que usando esta herramienta podía elaborar guías para compartir con otras artesanas y porque normalmente pues estas iconografías lo primero que se hace pues es elaborarlos en telar, como las primeras muestras que se hacen, ¿no? Pero yo en lo particular pues empecé a hacerlo de manera digital y luego imprimirlas, ¿no? Para mí esto, imprimirlo en papel, pues eso facilita también para mí como para transmitir estos conocimientos con otras artesanas y pues esto demuestra también algo importante, ¿no? Para nosotras la cultura pues está viva, está presente con nosotras como las artesanas. Una, porque pues aprendemos de nuestras mayores, pero también creamos, cambiamos e innovamos también. Por eso quiero decir algo muy claro también, pues una artesanía no se hace por sí sola. Detrás de cada pieza hay años de aprendizaje, creatividad y muchas horas de trabajo. Y ese trabajo muchas veces se hace después de todo, como ya lo mencionaba Brandon, todo lo demás de nuestras actividades, del hogar, del cuidado, porque primero está la casa, la comida, la atención a la familia, los animales y en algunas comunidades también el campo, ¿no? Porque pues también trabajamos, no solamente nos dedicamos al cuidado, pues también trabajamos en el campo, como las cosechas, las limpias y pues toda esta parte, ¿no? El telar pues queda para el momento en que se puede. Muchas veces se realiza por las noches, en las tardes, después de todo de nuestras otras actividades, ¿no? El informe que hoy presentamos muestra que una artesana textil gana en promedio de 3,699 pesos al mes. Como ya lo mencionaba Brandon, pues es muy mínimo lo que se gana con la artesanía. Pues también muestra que en muchos casos lo que queda de ganancia es mínimo, apenas entre el 10 y el 20% de lo que nos queda de ganancia. Eso parece a lo que vemos todos los días. Una pieza puede tardar semanas e incluso meses para elaborarlas. Por ejemplo, pues nuestros trajes nos llevan entre 3, 4 meses también, pues eso, por eso lleva mucho tiempo. Pero al venderla llega el regateo también, ¿no? Los precios de mayoreo, pues siempre va a haber alguien, pues cuánto lo vende por mayoreo, pues nuestro trabajo no se considera pues estas prácticas de mayoreo porque pues implica mucho trabajo, ¿no? El aumento de los materiales y los intermediarios, ¿no? Muchas veces la mujer que hizo la pieza es quien recibe menos, como ya se mencionó. También nos preocupa lo que pasa con nuestros diseños. Hay iconografías y conocimientos que se han transmitido de generación en generación. Si una marca, un diseñador o un intermediario gana dinero con ellos, pues nosotras tenemos derecho a preguntar quiénes crearon ese trabajo. Se habló con las comunidades o las artesanas, porque muchas veces pues, se apropian de nuestro trabajo, de nuestra cultura, de nuestras artesanías, de nuestras iconografías, como ya se mencionó. Pues también nos preguntamos, ¿recibieron un pago justo? ¿Quién obtuvo la mayor ganancia, como ya mencionó Brandon? Pues no estamos en contra de que la cultura cambie ni de colaborar con personas. Yo misma he innovado. Lo que queremos es que las colaboraciones sean respetuosas y justas para nosotras. La organización también es muy importante. Yo formo parte de la red binacional Ñumatat Napahuica en los Altos de Chiapas. Pues he visto que cuando las artesanas nos reunimos, entendemos que muchas problemáticas no son individuales, sino que es colectivo pues estas problemáticas. El regateo, los abusos de intermediarios o la falta de espacios para vender se repite pues con muchas compañeras. Por eso hoy exigimos que nos vean como trabajadoras, como creadoras, como maestras también, ¿no? Que se garanticen precios justos de nuestros
trabajos, de nuestros productos que elaboramos, más venta directa, espacios dignos para la venta, protección de nuestros diseños y participación en las decisiones que se tomen sobre nuestro trabajo. No queremos que se valore la artesanía mientras la artesanía seguimos invisibles. Si se valora una pieza, también debe valorarse a la mujer también, quien la hizo, ¿no? Su tiempo, su conocimiento y su creatividad. Muchas gracias, es todo por parte. Bueno, buenos días a todos. Pues agradecer más que nada el espacio, pues vengo en representación de muchas compañeras que están en Ocosingo, Chiapas, muchas artesanas que pues no pudieron salir de su comunidad y hoy estoy en nombre en representación de ellas. No es fácil ser artesana, trabajar en muchas cosas, en muchas actividades. Y pues bueno, mi nombre es Blanca Arely López Méndez, formo parte del colectivo Tatic Samuel Ruiz y soy artesana bordadora de Ocosingo, Chiapas. Aprendí a bordar desde los 5 años. Nosotros nos enseñan desde muy chiquitas a bordar porque es parte de nuestra vida y porque nosotros también como niños aportamos en casa. En mi familia aprendimos a trabajar desde muy pequeñas. Además de bordar, ayudaba en la casa y los fines de semana buscábamos otras formas de ganar dinero. Me tocó preparar y vender chicharrines, pepita, calabaza. Teníamos que trasladarnos del municipio para vender. Desde niña aprendí que los precios a vender, a atender a la gente y entender que una familia sostiene con muchos trabajos a la vez. Con el bordado era igual. Una blusa podía tomarme 1 mes o 1 mes y medio, porque no podía dedicar todo el día a bordar. Primero estaba la escuela, la casa y otras actividades. El bordado se hacía cuando había tiempo. Hoy sigo combinando la artesanía con el comercio, la producción y el activismo. Soy mamá de 2 niñas, una de 11 años y una de 8 años. Quiero que conozcan el bordado, que sepan de dónde viene, que lo heredaron de sus abuelas, pero también quiero que puedan estudiar y que su camino sea menos difícil y que sea diferente al mío. Por eso, cuando el informe habla de cuidados y de falta de derechos, yo lo entiendo desde mi propia vida, porque la vivo diariamente. Las mujeres artesanas dedicamos cerca de 57 horas a la semana al trabajo y la casa, a cuidar a otras personas. Y casi el 98% de las artesanías textiles no tenemos seguridad social, no conocemos qué es seguridad social. Mi madre murió sin atención médica, teníamos que pagar atención pues de muy mala calidad. Yo crecí sin seguridad social y aún no la tengo. Cuando nos enfermamos tenemos acceso a esta atención, pero lo vuelvo a repetir, de muy baja calidad y muchas veces tenemos que pagar por ella. Muchas compañeras siguen viviendo algo parecido. Ellas se enferman, tienen que pagar y si dejan de trabajar también dejan de tener ingresos. Por eso, si me preguntan qué derecho pondría primero, yo digo que la salud. Sin salud no podemos trabajar, cuidar, movernos, participar ni sostener a nuestras familias. También está el problema del pago, el regateo es constante. Para vender tenemos que pagar transporte, comida y a veces alojamiento, sin saber si vamos a vender. También hemos conocido intermediarios que se llevan las piezas, prometen pagarnos y luego dejan cuentas pendientes. Y a todo esto se suma la discriminación.
Como mujer indígena, he sentido que en algunos espacios se les escucha más a los hombres o se les reconoce más. En muchas comunidades todavía hay mujeres que tienen que pedir permiso para salir o participar en una reunión. Por eso también decidí ser activista. Lo aprendí de mis padres, levantar la voz, participar y no quedarse calladas. Organizarme y trabajar en colectivo me ha ayudado a conocer mis derechos y acompañar a otras mujeres para que puedan hablar y participar. Hoy no estamos aquí para pedir apoyos. Somos trabajadoras y nos reconocemos como artesanas. Somos parte de la economía, sostenemos a nuestras familias y también cuidamos los conocimientos que vienen de generaciones atrás, desde nuestras abuelas y todas nuestras ancestras. Necesitamos salud, seguridad social, necesitamos que se reconozca el trabajo de cuidados, necesitamos pagos justos y protección frente a los abusos de intermediarios y necesitamos participar en las decisiones que nos afectan. Quiero que mis hijas conozcan el bordado, pero si un día deciden ser artesanas como yo, quiero que puedan hacerlo en mejores condiciones que la que nosotros hemos tenido. Conservar nuestra cultura no debe de significar aceptar la precariedad. Ser artesana también debe significar poder vivir dignamente en nuestro trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Arely, muchas gracias, Verónica. Gracias, Brandon, por presentar los hallazgos del informe. Y sobre todo gracias a ambas y a quienes también nos acompañan de otras partes del país, a la colectiva Tatic Samuel de Ocosingo, a la Red Binacional de Jovel en San Cristóbal de las Casas. Y gracias por sus palabras, su experiencia valiente y por compartir con las mujeres creadoras, con quienes trabajan en distintas comunidades del país, que son pues epicentros de tradiciones y asideros culturales de nuestra nación. Antes de pasar a las recomendaciones puntuales, les quiero compartir que lo que este informe nos muestra es que, como ya adelantaba Brandon, de los sectores que hemos analizado en Unidas, el de las artesanas enfrenta algunas de las desigualdades más profundas y al mismo tiempo uno de los pisos más bajos para el ejercicio efectivo de los derechos y el acceso a la justicia. La problemática que hemos identificado, bueno, las distintas problemáticas, la discriminación, la falta de reconocimiento del valor de su trabajo, las barreras para acceder a mercados y mejores condiciones de comercialización, la precariedad económica y la insuficiente protección institucional, no pueden entenderse como situaciones aisladas, son expresiones de una estructura que históricamente ha relegado el trabajo de las artesanas y ha contribuido a invisibilizar tanto su aporte económico como su profundo significado social y cultural. Y aquí encontramos una singularidad que distingue a este sector de los demás que hemos analizado. El trabajo de las artesanas, ya se mencionó, no es solamente trabajo, es también un ejercicio de memoria. Es una forma de transmisión de la lengua, es una manera de preservar, resignificar y recrear la cultura y la identidad. Es un espacio de reflexión comunitaria y una expresión de las dinámicas sociales y del sentido de pertenencia. Cada pieza contiene conocimientos, historias, símbolos y relaciones que se transmiten entre generaciones. Sin embargo, buena parte de esa riqueza permanece invisibilizada o en muchos casos el propio sistema económico se empeña en que permanezca así, en reducir el valor de estas piezas a su precio de venta o menos, en colocar la comercialización y la ganancia por encima de todo aquello que hace posible su existencia y en convertir un trabajo cargado de conocimiento, identidad y memoria en una mercancía de bajo valor. Por eso las recomendaciones de este informe parten de una premisa distinta. No se trata únicamente de mejorar las condiciones de comercialización de las artesanas o de generar mayores ingresos. Se trata de reconocer a las artesanas como trabajadoras y creadoras de valor económico, social y cultural
y de construir las condiciones institucionales para que puedan ejercer plenamente sus derechos y participar en igualdad de condiciones en las decisiones que afectan su trabajo y sus comunidades. Ahora sí ya quiero pasar a las recomendaciones, pero no puedo. Ay, ya, listo. Entonces, para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, proponemos, primero, diseñar una estrategia de protección de derechos laborales adaptada al trabajo independiente y a las situaciones de subordinación encubierta. La ausencia de un contrato formal no significa que no existan derechos laborales. Por ello, la Secretaría del Trabajo debe establecer criterios claros para identificar relaciones laborales de facto y adaptar la inspección a contextos como el trabajo domiciliario. Estos procesos deben coordinarse con otras dependencias para evitar que la formalización implique pérdida de ingresos o exclusión de programas sociales. Segundo, crear conjuntamente con el IMSS esquemas simplificados de formalización laboral adaptados a ingresos variables y a las trayectorias laborales no lineales de las artesanas. Esto implica desarrollar modelos de registro flexibles como contribuciones proporcionales o intermitentes, reducir requisitos administrativos y acompañar su implementación con asistencia técnica en territorio y materiales accesibles y esquemas de difusión de la información accesible. Tercero, fortalecer los mecanismos territoriales de asistencia y orientación laboral. Proponemos implementar brigadas móviles y esquemas de acompañamiento comunitarios que acerquen las instituciones a los lugares donde viven y trabajan las artesanas, los cuales deben desarrollarse en coordinación con las colectivas o las cooperativas locales para facilitar el acceso a la información, apoyar los procesos de formalización, orientar sobre derechos laborales y contribuir a la resolución de conflictos. Es decir, en suma, lo que proponemos es que la protección laboral para las artesanas no dependa de que ellas superen por sí mismas las barreras institucionales que existen, sino que el Estado se acerque al territorio a reconocer las condiciones reales en las que se desarrolla su trabajo y construya mecanismos de protección que sean compatibles con estas realidades. Luego, para el Instituto Mexicano del Seguro Social, las recomendaciones parten de reconocer una realidad fundamental. Muchas artesanas permanecen fuera de los sistemas de protección social, incluso cuando su actividad principal, su actividad representa su principal fuente de trabajo y de ingresos. Por ello, proponemos difundir y facilitar el acceso a la afiliación independiente para las personas artesanas. Esto implica fortalecer la información sobre esta modalidad y acercar los procesos de registro a los territorios rurales e indígenas, considerando las barreras digitales, administrativas, lingüísticas presentes. Segundo, diseñar esquemas de afiliación accesibles con subsidios diferenciados para mujeres artesanas. La afiliación no debe representar una carga desproporcionada frente a ingresos inestables o, ya lo escuchamos, prácticamente insuficientes para la subsistencia. Rápido, una cuenta matemática, o sea, 3,700 pesos de ingreso mensual versus 1,800 pesos de aportación de cuota de trabajador independiente al IMSS, no hace ningún sentido lógico. Por ello proponemos subsidios focalizados que prioricen a mujeres indígenas, jefas de familia y trabajadoras en contextos de alta marginación. Tercero, ampliar los servicios de cuidado infantil en zonas rurales e indígenas, es decir, fortalecer los esquemas comunitarios existentes, adaptar los servicios públicos de cuidado a las realidades territoriales y culturales de las comunidades artesanas, reconociendo que el cuidado no es una condición, es una condición necesaria e incluso intrínseca, ya lo escuchamos de las compañeras, para las dinámicas de participación laboral. Cuarto, fortalecer la calidad y accesibilidad de los servicios de salud con enfoque intercultural, de género y no discriminación. Proponemos capacitar al personal, establecer mecanismos accesibles de queja y reparación, reducir las barreras territoriales y operativas con mayor flexibilidad en las citas, menores tiempos de espera, atención prioritaria, por mencionar algunos. Y finalmente, articular la seguridad social con redes comunitarias y organizaciones locales. El IMSS puede trabajar con colectivas para facilitar la afiliación y el acceso efectivo a los servicios, incluyendo, ya decíamos, brigadas móviles que ofrezcan información, registro y seguimiento.
En conjunto, buscamos que la seguridad social sea realmente accesible para las artesanas, que llegue a sus territorios y que considere sus condiciones económicas y culturales y responda a sus necesidades de vida y de su trabajo. Para Fonart, proponemos primero fortalecer y medir la incorporación del enfoque de género en sus programas. No basta con saber cuántas mujeres reciben apoyos, es necesario medir si estos programas contribuyen a disminuir las desigualdades que enfrentan, considerando aspectos como ingresos, acceso a derechos, distribución de los cuidados, participación en espacios de comercialización y prevención de la violencia y la discriminación. Segundo, promover esquemas graduales de formalización y protección social. El Fonart, en coordinación con otras dependencias, puede desarrollar rutas progresivas de acceso a la seguridad social, la salud y la protección laboral, adaptadas a las condiciones de las, digamos, unidades productivas pequeñas o de las realidades de las mujeres artesanas. Estos mecanismos deben vincularse con los apoyos de capacitación, fortalecimiento productivo y comercialización que ya tiene el Fonart. Tercero, incorporar cuidados y bienestar en los apoyos de capacitación y fortalecimiento productivo. Esto implica incluir acciones de salud ocupacional, autocuidado, prevención de riesgos y corresponsabilidad en los cuidados, reconociendo que estas condiciones tienen un impacto directo en la permanencia y sostenibilidad del trabajo artesanal. Cuarto, generar información sobre costos de producción, precios y condiciones de comercialización. Proponemos realizar estudios periódicos que permitan tener una aproximación fiel a los costos reales de producción, los tiempos de trabajo, las cadenas de intermediación y cómo se fijan los precios, especialmente en comunidades indígenas y rurales. Esta información debe servir para orientar políticas públicas de comercialización justa, compras institucionales y fortalecimiento económico. Y quinto, proponemos fortalecer la protección colectiva de diseños y conocimientos tradicionales. Fonart puede acompañar a las comunidades en la creación de registros comunitarios de sus diseños, es decir, gestionados por las mismas comunidades, garantizando su consentimiento, ¿no?, previo libre informado, culturalmente pertinente, y promover mecanismos claros para denunciar y reparar casos de apropiación indebida o plagio directamente, como ya se mencionaba. Y por último, impulsar una comercialización justa y fortalecer de manera sostenida a las organizaciones artesanas. Esto implica ampliar los canales de venta directa para reducir la dependencia de intermediarios, al mismo tiempo de proveer apoyos de mediano plazo para fortalecer las capacidades de gestión, innovación, capacitación y organización de las colectivas y cooperativas. Entonces, buscamos en conjunto que Fonart no solo apoye la producción y comercialización de artesanías, sino que contribuya a disminuir las desigualdades que enfrentan las artesanas, fortalezcan su autonomía y aseguren que una mayor parte del valor generado se quede en sus manos y en sus comunidades. Para la Secretaría de las Mujeres, proponemos implementar programas específicos para prevenir y atender la violencia económica en las cadenas artesanales. ¿Esto qué implica? Implica reconocer prácticas como el pago injusto, la explotación comercial y la apropiación del trabajo como formas de violencia económica, sobre todo considerando la brecha de género que nos demostraron ya las cifras que vimos hace un momento. Y establecer rutas de acción accesibles con acompañamiento psicosocial y coordinación entre instituciones. Segundo, desarrollar una estrategia de acompañamiento jurídico integral, accesible y territorial. Proponemos que se fortalezcan las redes de defensoras comunitarias, que se incorporen a personas hablantes de lengua indígena y que se acerquen los servicios legales mediante módulos itinerantes. Estos esfuerzos deben articularse con organizaciones de sociedad civil que ya cuentan con experiencia y presencia en los territorios. Y finalmente, diseñar una estrategia de cuidados con enfoque territorial e intercultural. Esto implica reconocer y fortalecer las formas comunitarias de cuidado que ya existen, incorporando apoyos económicos, infraestructura básica y formación a las cuidadoras. Es fundamental que este enfoque se incorpore de manera transversal en las políticas dirigidas al sector artesanal para asegurar que las distintas intervenciones sean coherentes entre sí y sean sostenibles. Entonces,
buscamos que las políticas para las artesanas no se limiten a atender las consecuencias de las desigualdades, sino que fortalezcan sus capacidades para ejercer derechos y sostener sus proyectos de vida y de trabajo en condiciones de mayor autonomía. Y finalmente, proponemos recomendaciones transversales que deben orientar la actuación de todas las instituciones involucradas. Primero, fortalecer la articulación interinstitucional y la gobernanza desde un sector, desde un enfoque territorial y comunitario. Esto implica establecer mecanismos de coordinación entre las distintas instituciones, Secretaría del Trabajo, el IMSS, Mujeres, Cultura, el INPI, etcétera, con metas e indicadores compartidos. Esta coordinación debe llegar a los territorios mediante nodos que trabajen con las colectivas y que fortalezcan estas redes de apoyo y los sistemas comunitarios de cuidados que ya existen. Segundo, incorporar directamente a las artesanas en las decisiones de política pública, ¿no? Mediante espacios permanentes donde las artesanas y sus colectivas y cooperativas participen en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas que las afectan, digamos, con una naturaleza de una participación accesible, considerando todas las condiciones lingüísticas, culturales y de cuidados, y debe contar con mecanismos que aseguren que sus decisiones tengan un efecto real en las políticas públicas. Tercero, mejorar la producción y el uso de información sobre el sector mediante metodologías participativas. Necesitamos contar con mejores datos sobre las condiciones laborales, los ingresos y el acceso a los derechos de las artesanas, pero también necesitamos que esa información entienda y se comunique con la complejidad territorial y cultural del sector. Por ello, proponemos combinar estos datos estadísticos con metodologías participativas y asegurar que esta información sea accesible y útil para las propias artesanas y las organizaciones. Y finalmente, proponemos impulsar la corresponsabilidad empresarial y modelos económicos más justos. Las empresas deben asumir responsabilidad por las condiciones en las que se producen y comercializan las artesanías mediante esquemas de debida diligencia que garanticen precios justos, trazabilidad y respeto a los derechos culturales, laborales y medioambientales. Al mismo tiempo, es necesario fortalecer alternativas de comercialización basadas en la economía social, circuitos cortos, mercados comunitarios, acompañadas de financiamiento público sostenido que permita consolidar las capacidades de las organizaciones y comunidades más allá de intervenciones a corto plazo. En conjunto, estas recomendaciones buscan que las políticas públicas dejen de abordar los problemas de las artesanas de manera aislada y avancen hacia una respuesta integral, coordinada, construida con ellas, que reconozca las particularidades de sus territorios y fortalezca sus formas de organización. Quisiera nada más cerrar con la idea que empecé. Si algo nos muestra este informe es que no podemos hablar de la artesanía sin hablar de derechos. No podemos hablar de patrimonio cultural sin hablar de las condiciones de vida de quienes lo mantienen vivo. El trabajo de las artesanas claramente tiene un valor que va mucho más allá de lo que puede reflejar su precio en el mercado. Por eso, elevar el piso de derechos, de protección social y acceso a la justicia no es un acto de reconocimiento simbólico, es una condición para que puedan seguir creando, transmitiendo y transformando la cultura desde condiciones de seguridad y dignidad y autonomía. Esto requiere un cambio en la forma en que entendemos y acompañamos este sector. No se trata de construir un marco de protección desde fuera, se trata de construir con las personas artesanas las políticas que reconozcan sus conocimientos, sus formas de organización y las realidades de sus territorios. Porque si queremos preservar la memoria, las lenguas y la diversidad cultural que sus manos mantienen vivas, primero tenemos que garantizar los derechos y las condiciones de vida de quienes hacen posible que esa memoria siga existiendo. Muchas gracias. Gracias, Mercedes, por presentar todas estas propuestas del informe. También agradezco a Brandon, a Verónica y a Blanca por sus intervenciones que nos abren el espacio para poder ir un poquito más allá en estos hallazgos, retos, necesidades
Desde Unidas aprovecho también para agradecer a la prensa que está aquí presente y a representantes de academia, de sociedad civil, también autoridades del IMSS, de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría de la Mujer, por el interés genuino en querer ir más allá, ¿no?, en esta temática y poder construir estas soluciones colaborativas. Tras estas intervenciones que hemos escuchado, pues nos permiten mirar la realidad del sector desde distintas dimensiones, ¿no?, desde la evidencia, desde el análisis, también desde la vivencia del territorio y, por supuesto, desde estas propuestas concretas que para Unidas es clave siempre poder llegar a cómo poder lograr este cambio que queremos ver. Con esto escuchado queremos abrir un espacio de preguntas y respuestas para poder profundizar y para responder a sus preguntas, además de este maravilloso panel que tenemos acá el día de hoy, contamos también con Alejandra Ibarra y con Miguel Martín, también de la Red Binacional Niumatat Napahuika, que también podrían sumarse a dar alguna respuesta en algún momento si fuera necesario. Les pediría, ya por ahí vi alguna mano, pues que pudieran levantar la mano para que les acerquen nuestros colegas el micrófono y si de favor pudieran darnos su nombre, de dónde vienen, para poder ordenar un poquito esta conversación. Gracias. Pues nada, abrimos el espacio a las preguntas. Buenos días, Emilio Godoy, soy periodista. Tengo varias preguntas. Para los investigadores, ¿cuál es el nivel de protección legal de los saberes en términos de propiedad intelectual, conocimiento tradicional, etcétera? Y para las bordadoras, ¿cómo les ha afectado en específico ambas colectivas? El plagio, ¿lo han sufrido? ¿Ha sido impune? ¿Cómo les ha perjudicado? Y una última cosa, ¿cómo lo que ha hecho, por ejemplo, la red de trabajadoras del hogar puede servirles de modelo o qué lecciones sacan de esa experiencia para regularizar el trabajo, avanzar en derechos, etcétera? Gracias. Recuperamos una pregunta más para pasar al… Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Elizabeth. Hola, buenos días a todos. Soy investigadora de textil y bueno, este informe me parece muy importante y mi pregunta es, ¿cómo con este informe le exigimos al Estado y al gobierno que se haga cargo, ¿no? Porque creo que estas leyes llevan muchísimos años tratándose de implementar y las recomendaciones están ahí, pero el Estado y las instituciones han sido negligentes, siguen siendo discriminadoras y sobre todo siguen pues no haciéndose cargo. Entonces, ¿cómo con esto? No sé si de manera colectiva se haga un censo más grande o una, ¿cómo decirlo? Cuando piden la opinión como a nivel nacional, no sé, algo así, una consulta, perdón, se me fue la palabra, una consulta para hacerlo más presente ante el gobierno, porque pues no, vemos como que va muy despacio a pesar de que las exigencias siguen siendo las mismas desde hace años. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Gracias. ¿Quisieran responder a Emilio y a Elizabeth? Muchas gracias. Pues voy a empezar, si les parece, con la primera respuesta, quizás un poco responder a la segunda pregunta también. En la cuestión de la protección de los saberes, conocimiento, prácticas, ¿no?, de pueblos y comunidades indígenas en este caso, y de artesanía de forma más amplia, claro que hay una gama de retos que estamos viendo, ¿no?, como justo en los múltiples casos de plagio y apropiación cultural. Desde 2022 en México hay una ley para la protección del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas. Esa ley busca reforzar esta obligación del Estado en cuanto a la protección de justo esto, ¿no?, el patrimonio cultural y la propiedad colectiva de las comunidades indígenas y afromexicanas. Lo que ya está en la ley está bien, ¿no?, como justo es, como suele ser el caso,
La ley, digamos, define muy bien cómo se realiza, más bien cómo dimensionamos la importancia de proteger conocimientos, técnicas, diseños, iconografías, prácticas heredadas de generación en generación. Es más la cuestión de implementación y seguimiento. Justo una brecha importante en esta línea es cuáles son los mecanismos, ¿no? Para emitir una denuncia, para darle seguimiento. Claro que hay iniciativas, hay una iniciativa de FONART que se llama Original, que tiene sus limitaciones, pero es un buen avance también, que justo busca incidir en este campo de proteger el patrimonio cultural, pero hay que pensarlo de forma mucho más amplia, ¿no? Cómo podemos reforzar la coordinación entre el mismo FONART, INPI, Indautor, ¿no? También es otra institución dedicada a este tema de patrimonio y propiedad intelectual y material, porque es evidente que hay mucho que podemos todavía trabajar en esta línea. Y claramente incluir a las artesanas en ese proceso, en el diálogo para entender desde su óptica, desde su perspectiva, cómo se ve la protección del patrimonio cultural, ¿no? En todas sus dimensiones, para que efectivamente haya, ¿no? Ese nivel de visibilidad. Creo que desde las instituciones públicas hay una obligación de hacerlo, y nada más como en ese fomento de diálogo podemos ir enriqueciéndolo, ¿no? Tengo mucho más que decir al respecto, pero quizás para ir respetando los tiempos y podemos hablar después también. En el caso de la exigencia de las leyes, ¿no? Para responder a la segunda pregunta y después paso el micrófono. Híjole, claro que es un gran reto. Lo bueno es que aquí tenemos compromiso, por lo menos de varias instituciones presentes en esta misma sala, el IMSS, la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de las Mujeres. Hemos hablado con FONART también sobre este tema a profundidad con la misma directora de FONART, y digamos hay interés, hay apertura y hay disposición, ¿no? En justo trabajar estas líneas que ya mencionamos acá. Creo que sería una cuestión de priorizar, porque hay muchas recomendaciones que acabamos de enunciar, que sí brinda un poco el enfoque integral y territorial, hasta decolonial que buscamos tener, pero a la vez hay que priorizar, ¿no? Y empezar desde también las facultades y capacidades institucionales, ¿no? Lo que ya tienen en sus canchas, sus capacidades instaladas, y desde ahí partir en ese diálogo con las artesanas siempre en la mesa y teniendo como protagonismo, digamos, en ese esfuerzo. No es una respuesta, digamos, clara quizás en cuanto a los cómo, pero justo esto es el ejercicio que tenemos desde Unidas, ¿no? En general, ¿no? Partir de las voces y experiencias de las mujeres trabajadoras, en este caso artesanas, y ser puente para llegar a las instituciones públicas, y otra vez aquí están. Entonces esto sería una primera reflexión, y perdón, sí, eso, ya. Bueno, yo creo que igual podría como contestar esto de cómo nos afecta estos plagios, que creo que pues es muy notorio, es muy visible pues estos plagios que pasa a nivel nacional, no solamente a las artesanas que estamos en Chiapas, pues también pasa con todas las artesanas que existimos, ¿no? Pues cómo nos afecta, pues nos afecta, pues obviamente nos están apropiándose de nuestra identidad, de nuestra cultura, de nuestros conocimientos más que nada, y pues pierde el valor de nuestras iconografías más que nada, así como mencionaba hace rato, estos conocimientos que nos van transmitiendo de generación en generación se requiere de mucha práctica, se requiere de mucha concentración, porque pues hay
números detrás para hacer una iconografía. Por ejemplo, lo que traigo puesta pues es una iconografía que contiene muchas figuras, pues desde nuestras ancestras que fueron creadas también. Obviamente pues hay iconografías presentes que son mayas, entonces pues ahí hay muchas cosas detrás de cada iconografía, y pues estos plagios pues prácticamente se van apropiándose de nuestras culturas, de nuestros conocimientos, y pues también pues nos están quitando pues estos conocimientos más que nada, y porque pues también ya no, pues no preservan todo lo que sabemos, pues ya son producidas con máquinas, y obviamente pues esto pierde también el valor, pierde también la textura, pues no es lo mismo lo que hacemos con nuestras manos, pues es mucho más, que con la textura es muy diferente, ¿no? Y entonces es lo que pasa con este plagio, pues también nos quita esto de nuestro medio de ingreso también, pues es lo que pasa, porque pues a veces llega una persona sin conocer si es hecho a mano, si es hecho a máquina, y pues simplemente le dice, no, pues esto es hecho a mano, cuando en realidad está hecho a máquina y está plagiado esa iconografía. Pues ahorita está pasando allá en los Altos de Chiapas, que de repente vemos estos plagios, ¿no? Que están ya hechas a máquina también. Pues eso es lo que nos afecta como artesanas, pues todo esto, ¿no? Nuestro medio de ingreso, porque pues cuando plagian nuestras iconografías, pues obviamente ya son producidas a máquina y son más, que lleva menos tiempo, ¿no? Y en cuanto nosotras hacemos con nuestras manos, pues como ya se mencionaba, pues sí lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues es lo que nos afecta, y pues yo creo que esta red, hacemos redes también entre nosotras como artesanas, pues ha sido como también un medio, cómo nos apoyamos entre nosotras a nivel comunitario. Como ya mencionaba Arely, mi compañera, pues ahorita creo que ella puede dar esa información, pero pues sí ha sido como también nuestro como medio, cómo podemos salir adelante como artesanas, ¿no? Y pues en mi caso es todo lo que puedo decir, mencionar. Gracias. Sí, sobre el plagio, pues ya lo mencionaba Vero, pues sí nos afecta bastante, también en el precio. Muchas piezas son compradas a un precio menor a lo que nosotros elaboramos, y nosotros, por ejemplo, esta blusa, pues nos lleva a veces hasta 3 meses diseñarla. Los diseños de estos son pues a mano. En nuestra cultura son hechos a lapicero, a tinta y lapicero, y pues estos diseños, pues lo que pasa con el plagio, que a veces llegan intermediarios o a veces diseñadores o personas que costuran, y a veces estas tiras las llevan y las colocan en un sombrero o en otra blusa ya más estilizada y con un precio más de lo que nosotros pues lo vendemos. Entonces sí es algo muy impactante para nuestra economía, porque refleja que nosotros no tenemos pues ese patrimonio, pues. O sea, nosotros no podemos, platicaba justamente hoy, que no tenemos esa posibilidad de salir de nuestras comunidades, poder ir a una institución, porque a veces también es costo salir, el pasaje, ir y poder acceder, o algunas no sabemos leer, entonces algunas no entendemos cómo pues son los requisitos, y nos ponen muchos requisitos
para poder, la marca, ¿no? Porque es un registro también. Y muchas no entendemos esa parte porque pues no sabemos leer y escribir. Lo máximo que llegan las compañeras artesanas pues es primaria o secundaria. Entonces sí nos afecta bastante el precio, nuestra identidad, nos roban, no solo es un dibujo, también lo que mencionaba, son años de trabajo de generación en generación de nuestras abuelas y poderlos construir pues sí lleva mucho tiempo. Gracias. Tenemos 2 manitas por acá, 2 por allá. Gracias. ¿Recuperamos estas 2? Buenos días, me llamo Diego Villegas y antes que nada agradecer a Verónica y a Blancarelli por su presencia, por su voz. Estoy aquí buscando ser voluntario en Oxfam, México. Y mi pregunta para las colectivas y las organizaciones presentes es más que nada cuáles son las estrategias, las tácticas organizativas, comunitarias, laborales para exigir estos derechos laborales. Y un poco secundando la pregunta que ya se hizo con estas estrategias, es cuáles van a ser las consecuencias si estas recomendaciones no son tomadas en cuenta por el gobierno y si sí son tomadas, cuáles van a ser las consecuencias si no son implementadas, si la implementación no es hecha pues, a su gusto, a su preferencia, que busque estos derechos colectivos. Gracias. Gracias, buenos días. Es una pregunta metodológica muy breve. Mi nombre es Carla Cuellar. ¿Cómo fue la selección de las colectivas que, con todo respeto, nos acompañan hoy 2 compañeras, pero por curiosidad, porque en el estudio que nos comparten mencionan a 3. Y creo que hay una representación nacional que pudiese ser más amplia, ¿no? Entonces, curiosidad, gracias. Tomamos estas 2 y ya cerramos con las respuestas, ¿no? Hola, buen día. Pues yo igual iba a comentar esto sobre cómo se tomó la decisión de las colectivas que participan. Yo vengo de Chiapas, vengo representando a la organización del Chiapas Maya Project, que es una organización que se dedica al estudio de colecciones textiles en la región, privadas y públicas, y también vengo en representación de la iniciativa por la propiedad cultural intelectual CIPRI, por sus siglas en inglés, con quienes hemos trabajado también ya de manera muy formal y con varios años en el territorio, en específico en Chiapas, con varias compañeras y varias colectivas. Y bueno, quería reconocer el trabajo que hicieron en este formato, en esta edición del librito. Me parece una investigación bastante importante para el momento histórico en el que se está viviendo, sobre todo con la relación en la co-creación y colaboración con comunidades y pueblos originarios. Y me parece que evidencian muchos datos que son muy relevantes y muy importantes para el sector, pero cuando mencionan las redes de cuidado, a mí me gustaría también hacer hincapié en que deben de existir estas redes de cuidado no solamente a partir de las políticas públicas y lo que se puedan gestar a través de ellas, sino también dentro del territorio, como bien lo mencionan, en los procesos de socialización y democratización de los conocimientos que se llevan a cabo en cuanto a las consultas territoriales, pero también en lo que se retorna de estas consultas territoriales a los pueblos originarios. Y que en esta relación de retrospectiva, de cuidados y de generar una red más amplia, estaría bien bonito que se pudiera tener un listado también de procesos, de colectivas, de instituciones o de proyectos que están trabajando en este mismo sentido para articular fuerzas y no trabajar desarticuladamente como se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Porque este es un problema que comenzó desde el 2013 con el derrumbe del Rana Plaza, cuando se empezó a hacer como toda esta redistribución del pensamiento sobre lo hecho artesanal y sobre lo hecho a mano, y fue justamente Chiapas uno de los estados que tuvo el mayor impacto y quien replicó el movimiento de Rana Plaza del Fashion Revolution Day en el 2014, y a partir de ese entonces se han estado haciendo muchísimas cuestiones de trabajo enfocado en territorio, y creo que hay
muchas cosas muy valiosas que se pueden rescatar, como los acuerdos de la colectiva Malacate, que trabaja con mujeres de manera independiente y que han estado presentes en muchos foros, como la regla de las 13, que se ha socializado y se ha traducido al Tzotzil y Celtal, y se ha también socializado en diferentes espacios. Y esto fue incluso previo al lanzamiento de la ley en el 2022. Entonces creo que hay muchas cosas que se están trabajando desarticuladamente y lo que convendría es poder tener un directorio o una forma en la que se puedan escuchar todas las voces y también replicar la voz de muchas otras compañeras que, al igual que Verónica y Blanca, están trabajando desde sus colectivas y están proponiendo cosas muy importantes, no solo para el trabajo de política pública, pero también para su gobernanza cultural y territorial. Muchas gracias. ¿Tu nombre, por favor? Perfecto. Cerramos con esta pregunta. Yo soy Patricia Carrasco y soy reportera del periódico La Prensa. Bueno, nada más para sintetizar, porque ya preguntaron casi todo, nada más me gustaría conocer de las pocas personas o de las pocas artesanas que tienen seguridad social, si lo han hecho a través de ser trabajadoras independientes o de cooperativas, ¿no? Y es un porcentaje muy bajo. Y si en este tema, no sé si haya un proyecto, al igual como lo preguntó una persona acá atrás, de que si se pudiera hacer como las trabajadoras del hogar o otros grupos que han buscado las plataformas que ya también pues tienen seguridad social, ¿no? A través de ciertos esquemas que han hecho pues la Secretaría del Trabajo junto con el IMSS. Y mi última pregunta es, ¿qué exhorto? Más bien hacerle tanto a Vero como a Blanca, cómo concientizar a la gente que su trabajo no es ningún entretenimiento, ¿no? O sea, que no se ponen a hacer una artesanía porque no tienen nada que hacer, o sea, y concientizar de que no pueden regatear, porque efectivamente tenemos esa mala costumbre, la mayoría de las personas, que compras una artesanía y cuánto es lo menos, luego, ¿no? O sea, ni siquiera valorando el trabajo que hacen. Entonces, ¿qué exhorto harían para esa situación? Muchas gracias. Bueno, pues por el tiempo cerramos acá la parte de las preguntas para que las colegas puedan responder. Voy a empezar. Muchas gracias por sus preguntas, son muy buenas y voy a intentar hacer un poco breve porque quiero sobre todo escuchar también de las artesanas aquí que nos acompañan. Primera pregunta en cuanto a las estrategias comunitarias y las consecuencias si no implementamos las soluciones que estamos buscando lograr. Pues un poco en cuanto a las estrategias comunitarias, sí quisiera escuchar un poco más de las colectivas, pero para recapitular, el tema de las estrategias comunitarias, claro que tiene todo que ver con la atención a los cuidados, como mencionamos anteriormente, pero a la vez hay economías de solidaridad, ¿no? En cuanto a modelos de trueque y todo lo demás que ya están impulsando desde la comunidad para poder crear mecanismos para la sostenibilidad más por el lado financiero. También en cuestiones de salud, ¿no? Justo una cuestión muy importante es qué hacen cuando no hay acceso a clínicas con suficientes medicamentos. Entonces hay toda una cuestión, ahí no estamos necesariamente ni siquiera viendo la solución, pero justo cómo podemos conseguir acceso a salud de calidad cuando las comunidades están más aisladas, ¿no? en territorio. El mismo paracetamol, ¿no? Resulta ser difícil conseguir. Entonces, como un poco ahí estamos viendo como a veces, ¿no? Que las comunidades están buscando como resguardar ciertos medicamentos para poder tener acceso a futuro. Creo que la formalización también, no siempre es la respuesta en cuanto a la opción de formalización de cooperativas, ¿no? Justo hay muchas barreras administrativas, financieras, de información, etc. Entonces creo que también desde las comunidades estamos viendo otras formas de pensar de forma colectiva antes de llegar a la cooperativa, ¿no? A través de las colectivas y a través de otras redes informales. El trabajo con sociedad civil es fundamental aquí, pero ya creo que presentó un poco la parte de estrategias comunitarias, nada más quería complementar con algunos ejemplos adicionales, pero otra vez creo que las colegas nos pueden hablar más de esto. En cuanto a las consecuencias, pues
¿por dónde empezar, no? Un poco sería perpetuar toda la informalidad, toda la precariedad, la falta de ingresos dignos, justos, que ya estamos viendo, y la perpetuación de esta tendencia que estamos viendo en la apropiación cultural y despojo económico y territorial de las comunidades, sería algo que estamos viendo de mayor grado, ¿no? Y creo que en cuestiones de colonialidad también podemos pensarlo en esa línea, cómo podemos desde la sociedad exigir que haya una solución. Desde el Estado sí, pero en diálogo con el territorio para poder evitar que se sostenga así, ¿no? Entonces, digamos, las consecuencias son amplias, profundas y ya lo estamos viendo, pero creo que por ahí va. En cuestiones de metodología, la selección de las colectivas, pues justo partimos de las colectivas que ya son integrantes de Unidas. Desde el inicio y en el camino hemos trabajado con varias colectivas de artesanía y de otros tipos de colectivas que justo ya tienen presencia en territorio, ya tienen sus redes con otros actores. Entonces ha sido principalmente más bien a través de esas redes y colectivas donde partimos, ¿no? Y sabiendo que claramente hay otras artesanas y colectivas presentes en el país, pero digamos, este es un esfuerzo colectivo desde el inicio, ¿no? Unidas, y por eso partimos desde las colectivas que ya integran Unidas para escuchar, ¿no? De su experiencia, siempre con la opción de escuchar de otras colectivas también. En este caso, claro, como hay tiempos y recursos que necesitamos focalizar de forma estratégica, ¿no? Entonces por eso como partimos de las colectivas que ya integran Unidas, pero siempre la invitación sería ampliar el diálogo con otras colectivas y otras artesanas del país, sobre todo a través de los contactos aquí. Elena, ¿verdad? ¿Elena? Sí. Las redes de cuidados, procesos de democratización y consulta. Y muchas felicidades a ti y a tus colegas por todos los esfuerzos ya realizados en ese camino desde antes de la ley. Creo que justo tienes toda la razón. Hay que pensar en cómo podemos articular esfuerzos, primero, ¿no? Entre todo lo que ya se está realizando en este tema de protección del patrimonio cultural y lo demás. Hay bastantes esfuerzos en camino, pero muy dispersos y aislados. De plano, coincido contigo en esa línea. Retomar también desde las comunidades, ¿no? Creo que mencionaste documentar los procesos comunitarios que ya existen. Tiene que ver quizás también con los registros comunitarios de sus propios productos y artesanías, ¿no? Todo cómo podemos partir desde las comunidades en documentar lo que ya está pasando, ¿no? En cuanto a estrategias, yo regresaría al punto de las estrategias comunitarias, pero también documentar, por ejemplo, hay esta cuestión de matriz de diferenciación que utiliza Fonart ahorita mismo para distinguir entre artesanía y manualidades, ¿no? Y creo que una área de oportunidad con esa misma matriz sería regresar a las comunidades y escucharlas, cómo es esta cuestión de qué significa artesanía desde los territorios, ¿no? A lo mejor ni siquiera tener uno para todo el país, sino tener matrices adecuadas a cada territorio, región, estado, lo que sea, pero que sea aterrizada esa matriz en colaboración con las artesanas, ¿no? Que efectivamente tienen ese conocimiento. Eso. Y seguridad social, seguridad social independiente versus cooperativas y cómo es el vínculo con el fenómeno que estamos viendo con trabajadoras del hogar. Pues mira, en la solicitud de información que entregamos al IMSS, sí preguntamos específicamente sobre la modalidad independiente,
ahí en la gráfica estamos viendo afiliación de forma independiente, ¿no? Pero a la vez, y esto es artesanas y artesanos de forma general, ¿no? Pero sí a través de la modalidad independiente, que en teoría no sería a través de las cooperativas, ¿verdad? Pero sí hay un acceso a seguridad social a través de las cooperativas, siempre con las limitaciones que ya mencionamos, ¿no? Las limitaciones administrativas, económicas, para inclusive formar una cooperativa, pero sí hay, yo diría de menor grado hasta ahorita, pero sí existen. Y creo que en la cifra global de acceso a la seguridad social de 4.5% de toda la población de artesanía, ahí estamos viendo un poco ese tipo de población también. Pero en este momento no tenemos el dato desagregado en cuestiones de afiliación a través de una cooperativa, pero sí es una buena pregunta. Perdón, adelante. Bueno, voy a contestar un poquito pues estas estrategias prácticas organizativas como para exigir nuestros derechos. Como siempre digo, pues desde la organización comunitaria entre pues las mujeres, pues obviamente solamente así se puede sumar esfuerzos, solamente podemos sumar fuerzas entre las mujeres. Pues obviamente sí tenemos que entrar a través de redes, a través de organizaciones, porque pues si nos vamos directamente con el gobierno, pues obviamente no nos van a tomar en cuenta. Solamente pues el medio, ¿no? A través de las organizaciones civiles, ¿no? Obviamente, pues como se menciona también, es entendible que las organizaciones civiles pues no pueden atender las muchas artesanas que hay, pues prácticamente la artesanía pues es lo que se trabaja, es lo que se hace, pues no solamente a nosotras, hay muchas artesanas a nivel comunitario que no solamente unas cuantas, sino que pues ahí somos artesanas, que somos de la comunidad, ¿no? Pero sí es muy fundamental la organización porque pues como ya mencionaba, pues ahí entendemos como estas dificultades, estos obstáculos que nos llega a presentar como artesanas, ¿no? Pues como ya se menciona, pues el trabajo artesanal no es considerado como un trabajo, ¿no? Pero para nosotras sí es un trabajo, es un medio, es un sustento para nosotras, para nuestras familias, porque pues de ahí obtenemos los recursos también para el sustento de nuestras familias, que no solamente económicas, sino que también pues hay muchas otras cosas, ¿no? Entonces, pues solamente así la organización es lo fundamental para nosotras. Obviamente, pues es entendible que hay muchas artesanas que todavía están ahí, pero pues yo creo que igual pedirle también a las instituciones que están por acá, pues cómo suman estos esfuerzos con las instituciones, con las demás instituciones más que nada, pues entender esta parte, pues hay artesanas que sí necesitamos voltear a ver a las comunidades, a las artesanas, sabemos que hay artesanas, pero pues no, justo pues no se llega como a saber estas complejidades también, ¿no? Entonces, pues eso, y cómo concientizar a la gente que el trabajo no es un entretenimiento, pues yo creo que ahí sería, bueno, dejaría en las manos de las instituciones más que nada, como promover, cómo hacer esto, ¿no? Para que pues volteen a ver a las artesanas, ¿no? Nosotras sabemos que pues por todo lo que está pasando, por las dificultades, no victimizarnos, pero pues es la realidad que pasa, por los recursos que no podemos salir, por las muchas cosas que pasa con nosotras como artesanas, como mamás, pues entendemos esta parte, ¿no? Porque tenemos hijos, tenemos familia,
que nos limita también salir de nuestras comunidades, ¿no? Pero pues yo pediría, pues a través de las organizaciones, instituciones, pues yo creo que eso le dejaría el trabajo, cómo pueden hacer ellos que concientizar a la gente y como obviamente, pues como decíamos, el plagio a veces ya son hechas a máquina y de repente llega una persona sin conocer qué es realmente una artesanía, qué es realmente hecho a mano, pues simplemente llega y compra y porque pues es barato, porque está barato y entonces me lo compro y ya lo compré una artesanía y cuando en realidad pues no es tal como es, ¿no? Entonces, pues por mí es todo lo que puedo compartir. Bueno, pues en cuanto a ¿en qué cambiaría nosotros si lográramos estas estrategias? Pues es un panorama muy, muy grande saber, no tenemos cómo va a impactar eso, ¿no? El resultado, no sabemos. Pero dentro de lo que nosotras hacemos, creo que nos ayudaría muchísimo. Tener acceso a formas más sencillas en estos procedimientos como seguridad social, acceso a justicia, una implementación también, por ejemplo, en nuestra comunidad no contamos con guarderías, entonces nos ayudaría bastante, nos mejoraría la calidad un poquito de vida. No al 100%, pero sí nos ayudaría bastante. En cuanto a redes de ayuda, protección, pues dentro de la misma comunidad, dentro de la misma familia, también el acompañamiento que nos dan desde Unidas. Entonces, eso nos ha mejorado bastante, nos ha ayudado bastante. Y en cuanto a lo de el acceso de convocatorias y todo lo que platicaba en cuanto a la pregunta, sí hemos participado en algunas, pero pues no hemos logrado pasar en algunas instituciones por diferentes tipos de cosas que a veces nos dicen que falta técnica, falta esto, falta el otro en las blusas. Estamos en eso, le estamos echando muchas ganas en mejorar nuestra calidad también de esto. Pero pues sí, muchas compañeras les cuesta bastante porque la técnica es ancestral y vienen acostumbradas y pues los cambios pues sí cuestan un poquito. Entonces estamos tratando que las nuevas generaciones implementen nuevas técnicas, mejoramiento de calidad, mejores también servicios también para el cliente y pues poder seguir participando con estas instituciones. Y pues algunas no las conocemos, como les decía, por falta de conocimiento y dos, porque a veces no toda la información llega para nosotras. Entonces, pues sí es un poquito complicado. Entonces no podemos a veces también apresurarnos tanto porque pues obviamente a veces muchas compañeras pues les cuesta salir. Entonces si les cuesta entender también estos tecnicismos. Y pues sí, nuestro reconocimiento de que no queremos que sea un pasatiempo, no deseamos que sigan pensando que esto es un pasatiempo, sino una forma también de contribuir al patrimonio cultural, a la defensa de nuestros derechos. Estar en colectivo suma muchas fuerzas y por eso muchas alianzas, muchas veces estamos acá y nos ayuda bastante esto, porque si no, pues no seríamos vistas. Gracias. Muchas gracias, Blanca, Verónica, Brandon. Creo que Blanca colocas un cierre de oro para este espacio de diálogo, donde pues en estos espacios donde dialogamos es donde podemos profundizar, pero también donde identificamos la riqueza para trabajar juntas, ¿no? Como bien comentaban, de poder abrir, ir más allá en las redes. Y bueno, pensamos que este informe puede ser también pues, un hito para ir avanzando y para mantener abiertas pues, estas conversaciones y
que estas conversaciones nos lleven a la acción, ¿no? Nos lleven a estos elementos concretos para que se puedan mejorar las condiciones laborales. Y bueno, para cerrar, ya sé que vamos un poquito sobre el tiempo, pero nos parece clave poder tener un espacio para recuperar algunas de las principales reflexiones que nos han llevado aquí el día de hoy. Y para eso me da mucho gusto y sin mucho preámbulo poder presentarles a Carlos Brown, que es director de programas de Oxfam México. Y bueno, Carlos, adelante, te dejo aquí mi lugar. Gracias. Muchas gracias. Yo seré lo más breve que pueda. Gracias por estar aquí, gracias a las personas asistentes a este espacio, gracias a la autora, los autores del informe, a Brandon, a Camila, a Néstor, por todo el trabajo, a Mercedes por todo el trabajo alrededor de las recomendaciones y la presentación de las recomendaciones, pero también y muy en particular a Verónica Yareli, porque digamos, algo que me parece muy importante poner sobre la mesa es que no son testimonios que son excepción, son testimonios que nos recuerdan un sistema. Cómo funciona esto en un subsector, sí, pero que además es un reflejo de sistemas completos, de cómo está construida la seguridad social, de cómo está construida, digamos, el sistema de protección de nuestro país y de cómo operan las instituciones y dónde las comunidades entran muchas veces a suplir lo que las instituciones dejan de hacer. Y yo me quiero concentrar en tres cosas principalmente, en tres preguntas a manera de reflexión de cierre de este evento. Uno, ¿qué necesitamos reconocer? Sobre todo que hoy tomamos por sentado, porque tenemos un problema serio y es que este status quo, esta forma en la que la cosa opera, se sostiene en cosas que tomamos por sentado todos los días y que hay que recordarnos que las estamos tomando por sentado. Uno, hay que recordarnos lo que no hay que tomar por sentado, que es que la artesanía textil es trabajo. Es un trabajo, y es un trabajo que toma mucho tiempo, mucho esfuerzo, fatiga, es un trabajo en serio que requiere conocimiento especializado, digamos, no es solo una expresión cultural, no es solo tradición familiar, no es solo un pasatiempo, puede ser todas las anteriores, pero es sobre todo un trabajo para muchas personas, como bien lo muestra el informe, que sí tiene un valor cultural e identitario fundamental, pero que también es una actividad económica y productiva que, como decía, requiere, o sea, que genera ingresos, que sostiene hogares y comunidades, que requiere todo lo que ya dije previamente, y digamos, y sostiene a centenas de miles de hogares en nuestro país. Segundo, esa precariedad de la que hablaban hace un momento no es accidental, no ocurrió en el aire, no fue de, ya llegamos aquí y esto es lo que hay, chin, así opera esto. Hay decisiones detrás. Hay un sistema de seguridad social construido que generó desde el centro, abandonando a las periferias, abandonando a los sectores que quedaron en la orilla del reconocimiento del Estado, y que ahí hay mucho que hacer. Y hay mucho que repensar sobre la seguridad social. Sí es por diseño, pero también hay condiciones estructurales que deben transformarse. Hace un momento Arely decía, estamos mejorando nuestra técnica, ¿no? Porque pareciera que es una decisión individual, es por un problema de calidad. No, es un problema de que hay un sistema que opera, digamos, en detrimento del valor de ese trabajo que se está realizando. Son horas y horas de trabajo, a veces parece muy sencillo, ¿no? Pero cuando piensas en todo el trabajo que está detrás de una sola pieza, de un solo cuadrito de trabajo, es brutal. A veces no dimensionamos esa relación del tiempo que se le pone y además el esfuerzo que requiere en muchos sentidos. Y ahí hay que pensar sobre todo en esas condiciones estructurales, los ingresos no suficientes y en muchos casos inviables para sostener a hogares en nuestro país, los pagos por pieza, la dependencia de intermediarios, las barreras territoriales, la falta de acceso a seguridad social, la presencia institucional poco adecuada, sobre todo en realidades indígenas y rurales en nuestro país, ¿no? A esos espacios a donde no llega el trabajo, digamos, el trabajo de las instituciones del Estado. Y me hizo recordar una investigación que tuvimos en 2021 desde Oxfam con mujeres artesanas de Hueyapan, que ya nos mostraba en aquel entonces, uno, la importancia del control sobre los recursos. Y ojo, recursos no es nada más el asunto monetario del territorio, es también el asunto del tiempo, ¿no? El tiempo como el recurso además más valioso que tenemos, porque a diferencia del dinero, a diferencia de otros tipos de recursos que hay en nuestra sociedad, el tiempo es un recurso que no recuperamos. Es uno que si ya el segundo se nos fue para toda la vida, ya no hay nada que hacer ahí. Pero también la capacidad transformadora de la organización colectiva. Creo que este informe y este trabajo lo que hace es retomar y amplificar en cómo se ven
todo el subsector en particular. Y ahí es que es bien importante recordar que la autonomía no puede descansar solo en el esfuerzo individual o en la resistencia a las colectivas, sino que requiere derechos, protección social, instituciones que respondan, distribución más justa del valor del trabajo, sí, pero también de los riesgos y de las responsabilidades que conlleva ese trabajo. Entonces, primero es qué necesitamos reconocer, todo eso. Hay que reconocerlo, hay que hacerlo parte de la valoración social del trabajo que se realiza en este subsector en particular. Pero segundo es pensar, y sobre todo con la pregunta que hacían hace rato, ¿qué necesitamos cambiar? O sea, esto es el status quo, aquí es donde estamos. Pero eso no es de chin, ya aquí esto fue lo que nos tocó y ya no hay nada que hacer, sino que hay algo que se puede transformar, hay una realidad que se puede modificar. Y eso implica hacer, sobre todo, me parece, dos cosas. Uno, hay que cambiar las políticas que hoy están diseñadas para una sola idea de lo que significa trabajo. El trabajo lo metimos en una cajita que es la subordinación entendida en un lugar, en un espacio físico, con una persona que es tu patrón, y no, ese trabajo además está cambiando a pasos, no solo nunca fue así, sino que ahora está cambiando a pasos agigantados que entendemos incluso nuestra definición de lo que ya entendíamos por trabajo. Y ahí, digamos, este subsector es muy interesante porque junta muchas formas de trabajo. Junta el trabajo independiente, junta cooperativas, junta producción familiar, el trabajo por encargo, las relaciones de subordinación que están disfrazadas de autonomía, pero también el trabajo reproductivo de cuidados. Es decir, todo eso convive en un mismo subsector. Pareciera que es un subsector chiquito, que es muy homogéneo, y no, en realidad es profundamente heterogéneo. Y eso implica que no puede ser una sola respuesta. Que la respuesta de política pública no puede ser la respuesta típica que yo llamo de machete, sino que requiere bisturí. Requiere medidas específicas porque son muchas formas de trabajo que conviven al mismo tiempo. Y ahí hay que pensar en esquemas flexibles y proporcionales a los ingresos variables, hay que pensar en esquemas de subsidios, hay que entender el acompañamiento en el territorio en lenguas pertinentes, hay que hablar del acceso efectivo a salud, pensiones, cuidados, etc. No es una lista, digamos, exhaustiva. Y segundo, hay que cambiar la idea de que el trabajo realizado en casa queda fuera de la responsabilidad pública. Esa idea de lo que ocurre dentro de casa y es de privados, no, es una situación pública. Y hay que hablarlo de esa manera, porque ahí, digamos, el hogar, sobre todo para las personas trabajadoras de artesanía textil y no exclusivamente, eso es una realidad en muchos sectores de nuestro país, el hogar es vivienda, es taller y es espacio de cuidados. Es decir, ahí convive y entonces se pierde la línea de qué es lo privado, qué es lo público, qué es lo comercial, pero qué es lo relacionado con lo doméstico. Se pierden esas líneas, se difuminan. Y entonces lo que tenemos que pensar ahí es qué implicaciones tiene en el tiempo, en las jornadas largas, en el trabajo reproductivo, que es muy invisible, pero incluso el productivo, que se puede invisibilizar en esta sociedad. Y ojo, no es solo en el hogar, sino también en el espacio público. Y ahí la responsabilidad de los gobiernos locales, sobre todo por el decomiso de mercancía, los cobros arbitrarios, la exclusión en espacios de venta, el acoso en las calles. Ahí las autoridades locales tienen mucho que hacer todavía por quitar el estigma alrededor de cuando se lleva esta venta directamente a las calles. Cierro diciendo quiénes deben participar en las decisiones, que me parece que es el tercer punto que es fundamental. Y ahí creo que, digamos, lo que hoy vimos y lo que hoy escuchamos es un recordatorio de que las trabajadoras artesanas no son solo derechohabientes de programas sociales, son sujetas políticas, económicas, sociales, no solo ellas, sino también sus colectivas y cooperativas. Y hay que reentenderlas como tal, y hay que reponerlas en el espacio como tal, digamos, la conversación desde las instituciones, las organizaciones de sociedad civil, todas las que estamos involucradas, e incluso las empresas, reentender. Me encanta haberlas escuchado con un recordatorio de nuevo, testimonial, que es muestra de un sistema. Y hay que recordar que esto es un sistema. Hay que fortalecer esas organizaciones, no sustituyendo sus decisiones ni imponiendo modelos ajenos, sino asegurando financiamiento sostenido, asistencia técnica pertinente, acceso a mercados, condiciones para participar en el diseño y evaluación de las políticas públicas, es decir, pensarlas como co-constructoras de eso que debería ser la regulación de este trabajo como tal. Lo último que quiero decir es dos cosas más. Uno, coordinación pública. Hay que hablar de la coordinación entre las instituciones, porque este no es un problema que solo le toca a una, y bien lo decía Mercedes en las recomendaciones. Es un problema de muchas instituciones que tienen que responder de manera conjunta a un problema estructural del Estado mexicano, que es esa falta de acceso a derechos de la seguridad social. Pero también el rol de las empresas. Hay que hablar de la corresponsabilidad empresarial, porque mucho de eso que sostiene, digamos, el plagio tiene que ver con cómo operan muchas de las empresas, sobre todo las importadoras que están operando en territorio nacional y que utilizan, digamos, a modo las reglas del juego que fueron diseñadas para beneficiarles. Y una última provocación.
esta es una red construida como un núcleo que quiere que haya más y que haya más. Entonces, no es solamente que haya 3 organizaciones que están participando, sino que este es el núcleo que ayude a aglutinar y a sumar a la causa más y más organizaciones de trabajadoras. Muchas gracias por estar aquí, gracias por los testimonios, gracias por el trabajo, gracias a los equipos detrás de las 4 organizaciones y gracias por su presencia. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, para cerrar este espacio que nos ha llevado ya un tiempo para ir dialogando y reflexionando, pues quisiera retomar el nombre de este informe, ¿no? Que todas y todos pues, por acá lo tienen, Tejiendo el Cambio. Y bueno, justo este cambio es el que nos está invitando esta investigación, ¿no? Y no puede construirse desde un solo lugar, creo que varias voces también lo han estado colocando. Requiere también poder cambiar nuestra mirada, reconocer el enorme valor cultural, pero también reconocer plenamente el trabajo, como bien lo ha colocado Carlos, los conocimientos, el tiempo, los derechos de las mujeres que están trabajando en este sector. Y pues nada, que este informe es una invitación a seguir construyendo colectivamente. Y ya Mercedes nos compartía acciones concretas que las ponemos sobre la mesa como un punto de arranque, impulsor, donde podamos trabajar colectivamente para llegar a esos cambios específicos, concretos. Y finalmente, pues desde Unidas, agradecer nuevamente a todas las mujeres artesanas, a las colectivas, tanto las que están aquí presentes hoy como las que no están, que participaron en la investigación, pero también todas las otras artesanas que impulsan estrategias, que comparten las mismas barreras y retos. Y bueno, agradecer a la Unión Europea porque pues creyó en este proyecto de estas 4 organizaciones, de este consorcio. Ahora sí prometo que este es un cierre, invitándolas, porque ya estamos sobre el tiempo, a que podamos seguir la conversación pues allá atrás, donde tenemos nuestro espacio de café, también un espacio de venta donde podrán dialogar con quienes están en el presidium. Así que muchísimas gracias y seguimos la conversación atrás.